Hola, buenas tardes, profesores, compañeros. Nosotros somos un grupo integrado por Araceli Casco y Andrés Cardoso. Nuestro tema es acerca de la censura y Araceli nos estará dando una breve introducción a lo que es nuestro tema. Muy buenas, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Así como indicó el compañero, hoy vamos a estar hablando sobre la censura, las resonancias de esta en la historia del Paraguay y en el mundo. Para iniciar, es importante que nosotros tengamos la capacidad de definir la censura. La censura es definida como la supresión o la prohibición de alguna parte de algún libro, de una noticia, de una película y que se considere obscena o políticamente inaceptable o una amenaza para la seguridad. Y esto ha sido una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay que entender que en el contexto global la censura ha adoptado diferentes modos y rostros, desde la quema de libros hasta el control y manipulación de las noticias en los medios digitales. Y en el contexto paraguayo, en nuestro país, hay que entender que la historia de la censura está marcada por periodos de intensas dictaduras y represiones. En este trabajo lo que nosotros buscamos es explorar la censura desde una perspectiva global, histórica, a una más regional, enfocada en nuestro país, para poder entender cuáles son las huellas indelebles que ha dejado las censuras y las acciones de los censores. El objetivo principal es proporcionar una comprensión profunda de la censura y sus implicaciones. La metodología del estudio que hemos utilizado ha sido una revisión exhaustiva de las informaciones sobre el tema y también casos específicos. Ok, la etimología y el significado de los tipos de definición de la censura. Bueno, tenemos que partir de la base que es etimológicamente censura proviene del latín censu, que a su vez deriva del census. En la antigua Roma había un funcionario, sería un magistrado responsable del censo y de supervisión de la moral del público romano y se encargaba de evaluar la conducta de los ciudadanos y podría imponer sanciones por por comportamientos de inmoralidad inapropiados. Ahora tenemos lo que son los tipos de censura. Una vez que ya tenemos bien la idea de lo que es la censura y de dónde proviene la palabra, hay que entender que también existen ciertos tipos. De acuerdo al modo, encontramos la censura directa y la indirecta. Hay que entender que la directa es cuando la prohibición es cuando se ejerce directamente sobre un objeto, un medio de comunicación o sobre lo que fuera que se busca censurar por parte del censor, valga la redundancia. Luego encontramos la censura indirecta, que un ejemplo sería cuando no se encuentra papel para el diario o no se les deja renovar su habilitación al medio. Luego encontramos los tipos de censura de acuerdo al grado de intervención en el material censurado. Encontramos la censura total, que es cuando se prohíbe totalmente, así como lo dice su nombre, toda divulgación o exhibición al público de lo que es algún libro u otra cosa. Luego encontramos la censura parcial, que se ocurre cuando es intervenido por autoridades para ocultar o modificar cierto segmento, es decir, una columna o un editorial que ya sabemos que viene del tipo de opinión, se busca como que sesgar y partes no se les deja publicar. Eso sería la parcial. Como que sí te dejan publicar, pero hasta un cierto punto. Luego encontramos la censura de acuerdo a la razón,
que motiva la censura. Encontramos la censura moral, que es cuando no se ve bien visto algo. Esto se da también cuando como que se exhibe elementos obscenos o se consideran contrarios al pensamiento de, de de la comunidad como tal. Luego encontramos la censura política, cuando va en contradicción a lo que piensa, ¿verdad?, en cierto sector político. Esto ocurre cuando como que el gobierno no considera propio de ellos o em, también pasa hoy día en el país de Venezuela, cuando el hoy actualmente presidente Nicolás Maduro no encuentra propicio algo para él lo censura. Luego encontramos la censura religiosa, algo que se daba en la Edad Media, cuando se quemaban libros que ellos no veían buenos, entonces ellos quemaban o obligaban a que esos libros no sean publicados porque no iba con la dogma o la ideología de la iglesia. Luego encontramos la censura militar y la censura corporativa. La censura corporativa es algo que hasta hoy día se mantiene porque se tiene en cuenta que como que a menudo este tipo de censura no se hace de manera no, o sea, se hace de manera no oficial porque a través de influencias corporativas esto se da en los medios masivos como diarios o televisión. Luego también encontramos la censura previa y represiva. Pasa que la censura previa es una revisión y luego se da una supresión a los contenidos antes de que sean publicados o difundidos. Es más o menos como la directa. Para que pase una censura directa, primero se pasa por una censura previa y luego se convierte en directa. Luego encontramos la censura represiva, que es la eliminación o prohibición de contenidos luego de ser publicados. Es decir, ahí se da también la censura parcial. No siempre la censura parcial es represiva en este caso, pero lo que hoy en día más se da en los últimos años es la censura represiva, porque ya luego de ser publicados en medios digitales son eliminados de vuelta. Bueno, después de estos de los tipos de censura, también tenemos lo que es la autocensura. Es más o menos es aquella limitación o censura que el individuo ejerce sobre sí mismo, sobre su persona, sin que otro individuo pueda ejercer formalmente la censura. Ejemplo que sería, si un periodista está haciendo un artículo de opinión o algún artículo, alguna columna periodística, esto él no lo saca a publicar por medio a represalias de pérdida de trabajo, por parte también agresión física, etcétera. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea de los tipos de censura y específicamente también en la autocensura, nos vamos a ir al lado histórico. La historia y evolución de la censura en el mundo es algo que es una práctica utilizada a lo largo de los años para controlar la información y más que nunca la libertad de expresión. Su evolución se divide en varios periodos históricos. En la antigüedad encontramos que la censura se remonta en Roma a cargo de un censor, es decir, que existía un magistrado que se encargaba de realizar la censura de acuerdo a lo que pensaba la gente de la alta, por así decirlo, para que buscaba mantener la moralidad pública y por esto se llevaba a cabo el censo de ciudadanos. Los censores, este magistrado, tenían la autoridad de supervisar la conducta del público, de saber si era bueno o malo y imponían, o sea, y así también imponían sanciones para los comportamientos que se consideraban inmorales.
Luego en la Edad Media, lo que ya le estuve contando, la Iglesia Católica utilizó la censura para que buscaba controlar las doctrinas religiosas y se utilizaba más en la Inquisición española. Luego en el Renacimiento y la modernidad temprana, la Iglesia Católica publicó una lista de libros prohibidos que se mantuvo hasta 1966 y esa fue una forma sistemática de controlar el pensamiento y las ideas de las personas. Luego nos remontamos a la era de las revoluciones. Cuando la Revolución Francesa llegó, existían revolucionarios y contrarrevolucionarios. Y acá se utilizaba la censura por por la parte de contrarrevolucionarios para controlar la información y propaganda que se daba de las revoluciones como tal. Luego encontramos los regímenes autocráticos, que en el siglo XIX la censura fue común en regímenes autocráticos y monárquicos también, porque buscaban un control político y social en todo aspecto. Luego en el siglo XX encontramos los totalitarismos y la censura alcanzó nuevos niveles. Imagínense que ya veníamos de años de que se utilizara esta práctica, que ya existía censores, que ya era como un magistrado, y llega el nazismo en Alemania y el estanilismo en la Unión Soviética. Estos gobiernos fueron como que eh, fueron personas, como que todas estas personas que formaron estos gobiernos fueron personas censoras y utilizaban más que nunca la censura para poder suprimir a toda oposición y controlar la narrativa oficial. Luego podemos recordar también la censura durante las guerras. Durante las dos guerras mundiales, muchos países implementaron la censura para mantener la moral y proteger la información militar, cosa que pasaba también con Estados Unidos y se muestra en ciertas películas, algo que no es solamente la ficción, sino que pasó, está constatado eso, de que para como generar miedo y por proteger información militar, ante la oposición se decía que sí, ellos estaban bien, no perdieron tantos militares en la guerra, pero sin embargo era todo lo contrario. Luego en la era digital nos encontramos ya con la censura en el Internet. Con la llegada de la era digital hay que tener en cuenta que la censura fue adoptando muchas otras nuevas formas, incluyendo la censura previa y la censura parcial fueron las más utilizadas. Y la autocensura, que no hay que dejar de lado también. Los gobiernos y las empresas tecnológicas controlan el acceso a la información y la libertad de expresión en línea hasta hoy día. Ok, también tenemos lo que es historia y la evolución de la censura en nuestro país, aquí en Paraguay. En la época colonial tenemos con la duración de la durante el periodo de la colonización española, la censura en Paraguay estaba influenciada por políticas y la corona española también con la ayuda de la Iglesia Católica. En ese momento estaba vigente lo que era la Inquisición y se buscaba suprimir cualquier tipo de material considerado herégico, subversivo, y a los sacerdotes y a los funcionarios coloniales tenían una autoridad para controlar en estos materiales impresos. Si a ellos no les gustaban, no se difundía, se mandaba a destruir. Y estaba prohibido totalmente hacer lectura sobre esos materiales. También tenemos lo que es la independencia y las primeras décadas de la dictadura del doctor Francia. Tras la independencia en 1811, Paraguay experimentó un periodo de inestabilidad política. Em, el doctor Francia, quien gobernó desde 1814 hasta su muerte, 1840, implementó la censura. Él mandó a cerrar todo el país y no se metía nada de información, ni no se sacaba nada de información.
del país. Prohibió la importación de libros y estableció un estricto control sobre la prensa y comunicación para evitar conspiraciones contra el mismo gobierno de su dictadura. También tenemos la época de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, que ellos em, bajó los decibeles de censura, podríamos decirlo, pero no se terminó totalmente. O sea, mismo gobierno implementaba lo que era nosotros, si este material a nosotros nos gusta, nosotros los vamos a publicar, porque se implementó lo que era la primera imprenta aquí en el país, se trajo aquí dentro del gobierno de Carlos Antonio López, pero fue lo que ellos querían, se sacaba para publicarlos, para que el pueblo em, lo quiera leer. Luego también en la época liberal y la revolución de 1943 tenemos el periodo liberal, que hubo una fractura de la censura, hubo periodos de relativa libertad, podríamos decirlo, pero nunca se terminó. Por el momento de la represión, bajo los gobiernos liberales, se sentían amenazados de posibles de algunos políticos que querían derrocarlos. También en 1947, una guerra civil que resultó un conflicto muy violento llevó a la mayor represión y la censura de información. Los gobiernos de esa época utilizaban la censura para controlar la narrativa y suprimir las voces disidentes. En la dictadura de Alfredo Stroessner, como sabemos, fue una época muy oscura en donde el, el dictador Alfredo Stroessner utilizó la censura a flor de piel durante 35 años, como duró su mandato. Em, de tal cual que fue la censura muy extrema, que hasta desaparecían, si vos no te gustaba el gobierno y vos los criticaban, ellos te mandaban, desaparecías un día, no sabían más de tus familiares, se cerraban diarios, se cerraban radios, se quitaban tu licencia de poder hablar, de poder expresarse em, en en tu propia emisora con el caso de Humberto Rubín. La censura se extendía a todas las formas de comunicación, incluyendo los libros, películas y teatros. Además, la autocensura se convirtió en una práctica común debido al temor a represalias. También tenemos desafíos. No, primero viene la transición a la democracia con la caída de Alfredo Stroessner, con la dictadura de Alfredo Stroessner. Marcó un inicio en la transición, digo bien, de Paraguay hacia la democracia. Fue disminuyendo oficialmente, pero no desapareció por completo. También surgieron nuevos medios de comunicación en este periodo ya. Sin embargo, la censura indirecta y la autocensura siguieron siendo un problema significativo debido a la presión política y económica. Los periodistas y medios de medios que criticaban al gobierno o a poderosos grupos económicos a menudo enfrentaban amenazas y violencias. Em, Era digital, tenemos también en la Paraguay enfrenta nuevos desafíos relacionados a, a la censura en el Internet y las redes sociales. Las leyes de comunicación y los intentos de regular el contenido en línea han generado debates sobre la libertad de expresión y censura. El acceso a la información y libertad de prensa siguen siendo temas críticos en el país. La vigencia y el control de Internet por parte del gobierno y otros actores continúan siendo una preocupación, especialmente en un contexto global, como dijo anteriormente Ara, en donde la censura digital está en su auge, vamos a decirlo, y están cada día más en aumento.
Muy bien. Ahora pasamos a los que son los casos notables de censura en Paraguay, ya teniendo una perspectiva de la evolución histórica de la censura en este nuestro país. Nosotros nos guiamos según el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, específicamente el tomo 7, parte 3. Son varios los casos, según este, en los cuales el gobierno estronista hostigó y obligó también incluso a la práctica de autocensura a varios medios, tanto radiales como televisivos. La obligación era tener todos los programas grabados a disposición de Antelco, es decir, que él tenía que ver primero los programas y luego recién eso se publicaba como en vivo. Y hay otros casos notables también en la actualidad que a continuación les estaremos comentando a detalle. Ok, tenemos el primer caso que queríamos resaltar, que es el caso de ABC Color, que su dueño, el empresario, y fue varias veces encarcelado por unos días. Empezaba con los 14 días, después también sus periodistas como eh, Alcibiades del Valle, Fernando Casenave, que fue detenido por 22 días. Y la única excusa que ellos utilizaban en ese momento era que era orden superior. Em, También ABC Color fue cerrada durante 6 años, y luego con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner fue reabierta otra vez, em, luego de 6 años. El Estado debería también, también tenemos en este año, hace poquito que pasó esto, en el año 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó y comunicó al Estado Nacional que el fallo contra el director de ABC Color, Aldo Sucolillo, era violentario, el artículo 13 del Pacto de San José, que violentaba la libertad de prensa. El Estado debería cumplir con lo que la Comisión le instaba, que era resarcir el daño, pero esto no se ha cumplido, y la comisión remite al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien admite tratar el caso. Luego también tenemos el caso del diario Última Hora y también La Tribuna, que en 1979, en el mes de junio, el ministro del Interior ordenó la clausura de los periódicos y también la detención de sus respectivos directores, Demetrio Rojas y Óscar Pacielo. Ambos, luego de como que de una investigación previa, se constató que ambos eran colorados y estaban vinculados al nuevo periodismo empresarial, al periodismo corporativo. Y la medida fue suavizada en este caso, no así con el diario ABC Color. Fue suavizada por medio del hijo de un jefe militar cercano al general Alfredo Stroessner. Luego también se informó que en 1978 varios artículos publicados como que fueron censurados parcialmente, y también estos declararon que los que publicaron que recibieron instrucciones por el secretario de redacción para las publicaciones, para la censura previa. Luego también se dieron otros casos de censura en 2019, que se podría decir que en la actualidad ya, em, que se ordenó la eliminación en las redes sociales del material titulado Marcha del Orgullo LGBTI en Asunción, defenderá la pluralidad de las familias. Los periodistas, a través de un comunicado, denunciaron el hecho, rechazando categóricamente porque ellos consideran que es una censura esto. Esto es una censura directa, evidentemente, y que se da en la era ya digital. También tenemos el caso de Radio Ñandutí, que en ese momento era Humberto Rubín, el dueño. Em, Radio Ñandutí en las décadas de los 60 fue inaugurada con la presencia de Alfredo Stroessner.
Luego de esto ya ellos se distanciaron con Humberto Rubín y Alfredo Stroessner. Ellos se distanciaron y en ese momento ya empezaron los hostigamientos y los actos de censura. El primer caso fue que le cerraron, no le habilitaron más por unos días a salir al aire lo que es Humberto Robín. Luego, posteriormente, Telco le quita lo que es la licencia de locutor para poder hablar en su propia radio. Un caso también que nos da que fue una turba de colorados en donde en una noche fueron y mandaron a romper todo lo que es los vidrios, o sea, maniataron todo lo que era el establecimiento de la radio. Bueno, muy bien. Así también la dictadura de Stroessner tenía sus ojos puestos en lo que era el poder crear arte, porque teníamos que tener en cuenta que el arte siempre fue un instrumento de lucha contra las ideas institucionalistas indicadas por el poder. Un ejemplo de censura del arte fue la obra de San Fernando hecha por Alcibiades González del Valle, que fue prohibida en 1975 luego de su creación y de ahí también a lo largo de la historia se puede tener en cuenta que el género teatral siempre fue visto como un enemigo por su facilidad para divulgar ideas y hábitos en la población paraguaya. Y así fue condenada como que el arte en sí, el arte declamatorio, y siempre fue indicado como catalizador de ideas y conciencias, cosa que evidentemente y lastimosamente es indicado como algo negativo para las ideas institucionalistas negativas. Luego encontramos también el exilio del escritor Augusto Roa Bastos. Bueno, él fue sacado de su casa en donde se hospedaba y fue trasladado sin sus pertenencias a Clorinda, Argentina, por indicaciones del régimen estronista. Él tenía como que una ilusión por Stroessner e inclusive escribió para él, pero sin embargo cuando Stroessner lo vio a él como eh, una amenaza, porque así fue indicado que Stroessner lo veía como una amenaza, teniendo en cuenta que era un tipo muy inteligente, un hombre muy inteligente. Stroessner decía, no podría haber otro caballero más inteligente que yo. Entonces eh, fue exiliado. Sin sus pertenencias ni nada, hay una foto muy famosa también de él saliendo del país. Él siempre criticó mucho como que las dictaduras, ya luego de esto, bajo su desilusión, y fue exiliado también de Argentina por la guerra civil y por la dictadura también de Higinio Morínigo mucho antes. Y, y él criticó esto en el diario El País. Luego, debido a la dictadura de Videla, se tuvo que establecer en Francia y por fin, luego de tanta lucha, él finalmente regresó al Paraguay en 1989 tras el derrocamiento de Alfredo Stroessner y se estableció en 1966 en el país. Ok, tenemos también política y estrategias para enfrentar la censura. En nuestro país tenemos la Constitución Nacional y el marco legal establecen principios y normas que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa. En la Constitución Nacional tenemos la garantía del artículo 26 que garantiza la libertad de expresión y el derecho a informar y recibir información veraz, responsable y ecuánime. Tenemos también el artículo 27 que protege la libertad de prensa y prohíbe la censura previa. Artículo 28 establece el derecho al acceso a la información pública. Em, También estrategias basadas en la Constitución Nacional y en el marco legal desde nuestra perspectiva. em, También está revisar y actuar las leyes existentes para asegurar que sean coherentes para las disposiciones
constitucionales. Esto incluye la eliminación de leyes obsoletas que permiten, digo bien, la censura y la implementación de algunas normativas que fortalezcan la libertad de prensa, garantizar la aplicación efectiva del derecho a acceso a la información pública establecido en la Constitución. Esto implica la creación de mecanismos claros y accesibles para que Ujú. los ciudadanos periodistas puedan solicitar información gubernamental. Establecer y fortalecer organismos regulares independientes que supervisen los medios de comunicación, asegurando que no estén sujetos a una influencia de gobierno o intereses privados. También desarrollar campañas de sensibilización sobre la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa, trabajando con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Promover la responsabilidad social con los medios de comunicación, asegurando que actúen de manera ética profesional y que contribuyan con una sociedad bien informada. Ya luego de estas estrategias que estuvimos viendo, podemos también señalar el impacto de la censura en la sociedad. Encontramos que la censura implica el debilitamiento de la democracia, un ejemplo, la reducción del discurso público, la manipulación de la opinión pública, acá también afecta a la pluralidad de voces, luego encontramos la desconfianza y desinformación. La falta de confianza en las instituciones, tanto privadas y más que nunca públicas hoy día, la proliferación de rumores y fake news, las falsas noticias, que para que la gente como que sea censurada, les dan una información falsa y así ellos tienen como que una idea equivocada y están adoctrinados. Luego encontramos la represión social y cultural, limitando la creatividad. Eso ya lo vimos, que desde inicios de la dictadura el arte siempre fue señalado y nunca fue bien recibido y siempre fue limitado. Luego encontramos el estancamiento cultural, la marginalización de grupos y minorías, es decir, que las voces vulnerables son silenciadas, la falta de representación y la restricción del acceso a la información, limitando la información con un sesgo informativo. También encontramos un impacto muy fuerte en la libertad de expresión, porque la gente ya tiene miedo a repercusiones, por ende no tiene libre albedrío. Encontramos también la pérdida de pluralidad de voces que ya indiqué, la represión a periodistas y medios de comunicación, la erosión de los derechos humanos, cosa que es algo muy llamativo y muy preocupante teniendo en cuenta que hay violaciones sistemáticas y hay efectos también en la educación y en el conocimiento, dando así el control de contenido educativo. Y este control deriva a la restricción del pensamiento crítico. Ok, tenemos también respuestas y resistencias a la censura. Tenemos medios clandestinos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que es Patria Libre, Radio Ñandutí. Patria Libre era más clandestina, así no Radio Ñandutí, que es Patria Libre, era un medio de publicación clandestina que informaba sobre abusos de derechos humanos y promovía la lucha por la democracia. Radio Ñandutí era también una emisora que jugó un papel importante, crucial, en la difusión de noticias y opiniones disidentes durante la dictadura. También tenemos periodistas activistas como Santiago Leizamón, Carlos Martini, también campañas y movimientos ciudadanos como Somos Todo Asunción, Libertad para los Presos Políticos. También está en el arte y la cultura, teatros y performance. También está el grupo teatral Ibotirendá, que es un grupo teatral producido por obras críticas criticando ya al gobierno y de la sociedad, desafiando la censura y promoviendo el debate público. En la música y canciones está como Ricardo Flecha y Los Alfonsinos,
También está en uso de las redes sociales y las plataformas digitales, como está el sitio web El Surtidor, que es una plataforma que busca informar sobre temas de medios tradicionales que han proporcionado a periodistas más para informarse. También están los hashtags, movimientos como libertad de expresión, no a la censura, han utilizado un hashtag en Twitter, actualmente X y otras redes sociales como para garantizar la difusión y los actos de resistencia. También está en programas como programas educativos sobre los derechos humanos. Está la Universidad Nacional de Asunción, que educan a estudiantes sobre la importancia de la libertad de expresión y los métodos para resistir la censura. Talleres y seminarios que suelen hacer el Sindicato de Periodistas del Paraguay, que siempre hacen talleres y seminarios para capacitar a periodistas y a ciudadanos en técnicas para enfrentar la censura y defender los derechos humanos. Muy bien. Ahora que ya tenemos una perspectiva y una dimensión de lo que es la censura y las huellas que ha dejado en el mundo, tanto en Paraguay, podemos concluir que es más que evidente que la censura es un fenómeno completo y multifacético que ha dejado una marca muy profunda en Paraguay y en muchas otras partes del mundo. A lo largo de la historia fue utilizada por regímenes autoritarios y gobiernos represivos. A nivel global podemos notar que se ha silenciado la disidencia para mantener el poder. Y en Paraguay la censura alcanzó un punto fulminante durante la dictadura estronista. Esto es decir, que restringió severamente la libertad de prensa y persiguió a, a grupos minoritarios que luchaban por la libertad de expresión y así también a periodistas. Sin embargo, la lucha contra la censura no ha cesado hasta hoy día y diversos actores han demostrado un notable coraje y creatividad para resistirla y promover la libertad de expresión. A nivel mundial, la censura sigue siendo una preocupación significativa, como muchos otros países que están enfrentando restricciones a la prensa, al arte y la comunicación digital. Además, hemos concluido que la censura tiene efectos devastadores en la sociedad, incluyendo la restricción de acceso a la información y la erosión de los derechos humanos, como ya hemos indicado, y la inhibición del pensamiento crítico y la creatividad. Lo más resaltante para nosotros es que la censura es la que limita la capacidad a los ciudadanos para tomar decisiones informadas y debilita la democracia y fomenta un clima de miedo y conformidad. En Paraguay y en todo el mundo, los individuos y organizaciones han encontrado maneras de eludir y desafiar la censura para poder defender también sus derechos humanos a través del periodismo independiente, el arte, movilizaciones y apoyo internacional. Se logró avances importantes en la lucha contra la censura y desde nuestra perspectiva es fundamental que las sociedades continúen defendiendo la libertad de expresión como un derecho de esencial y un pilar de democracia. La vigilancia debe ser constante. La educación y la sensibilización son herramientas claves para poder garantizar una lucha digna y que la censura no prevalezca. En última instancia, la resistencia a la censura es una lucha por la verdad y la justicia, valores que para nosotros deben ser protegidos y promovidos para el bienestar de todas las sociedades, la sociedad como un conjunto y para los individuos. Muchas gracias. Yo soy Araceli Casco. Yo soy Andrés Cardoso y esta fue nuestra exposición sobre la censura. Muchas Esperemos gracias. que le haya servido este trabajo de investigación. Le facilitaremos también el link del material en donde está todo bien indicado de acuerdo a la bibliografía y se indica el trabajo exhaustivo que estuvimos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias.